Ultimátum implacable de Rusia. La ofensiva rusa en Ucrania no se detendrá hasta que Kiev se rinda por completo. En un giro que pone los pelos de punta, Moscú ha dejado claro que solo la capitulación total del régimen de Kiev podría poner fin a la furiosa avanzada rusa en suelo ucraniano. ¿Podrá Ucrania sobrevivir a esta apremiante exigencia? La sombra de la incertidumbre se cierne sobre Ucrania, mientras la presión rusa aumenta y las piezas del rompecabezas geopolítico se reorganizan en una danza de poder sin fin. ¿Será la capitulación la única salida? La cuenta regresiva hacia el desenlace final está en marcha. Voz de la Patria Grande. En una escalada retumbante, Rusia ha declarado sin rodeos que solo la capitulación completa de Ucrania puede poner fin a la asfixiante ofensiva rusa en su territorio y de esta forma detener su avance imparable. Moscú ha afirmado que Ucrania debe cesar todas las hostilidades y actos de terrorismo. María Zakharova, la vocera de la diplomacia rusa, ha dejado en claro que las demandas de Rusia no son negociables. En sus palabras incendiarias, Zakharova insistió en que las nuevas realidades territoriales en las regiones del este y sur de Ucrania deben ser reconocidas. Además, agregó que la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania deben ser garantizadas. Sin embargo, estas demandas audaces se producen en medio de un conflicto que ha dejado a la región al borde del abismo, y Moscú parece estar decidido en la defensa de su seguridad y la protección de sus ciudadanos en los territorios. El contexto de esta declaración de Rusia es la reciente reunión en Arabia Saudita que reunió a cerca de 40 delegaciones internacionales para discutir el conflicto en Ucrania. A pesar de la ausencia de representantes rusos en dicha reunión, acto que Moscú calificó como una estafa y un engaño. En este sentido, el mensaje de Moscú resuena con fuerza en el escenario internacional. La reunión en la ciudad portuaria de Yida, estratégicamente ubicada junto al Mar Rojo, no logró producir avances tangibles ni una declaración final. Lo que subraya aún más la falta de progreso en la búsqueda de la paz y el compromiso de actores occidentales en respetar el poder de Rusia, en medio del conflicto en que Volodymyr Zelensky tiene sometido a Ucrania por su sumisión a Occidente. Por otro lado, Riad, con su posición diplomática en equilibrio entre Moscú y Washington, parece estar aumentando su influencia global. En este juego de poder, Arabia Saudita busca consolidar su posición en la arena internacional, mientras las naciones se enfrentan en el tablero de ajedrez geopolítico. Según analistas, en ese mismo orden de ideas, entendiendo la perspectiva de Rusia en este conflicto, la operación militar en Ucrania es una acción defensiva necesaria para proteger su seguridad nacional y hacerse respetar como potencia mundial. Rusia ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la expansión de la OTAN hacia el este y el creciente alineamiento de Ucrania con Occidente. Desde la perspectiva rusa, esto representa una amenaza existencial a su esfera de influencia e intereses estratégicos. Al exigir la rendición de Ucrania, Rusia busca neutralizar lo que considera una grave amenaza en su frontera occidental. También aspira a proteger a la población ruso-parlante en el Donbass, haciendo uso del principio de responsabilidad de proteger según la Carta de las Naciones Unidas. Si bien la rendición completa de Ucrania sería controversial, se podría argumentar que es la única forma realista de poner fin al derramamiento de sangre, aunque Ucrania no parece dispuesta a negociar con el territorio o la neutralidad. No quedándole a Rusia más remedio que seguir presionando militarmente para proteger sus intereses vitales de seguridad nacional y demostrarle a Occidente que todas sus acciones están dirigidas a mantener un equilibrio geoestratégico de respeto como potencia mundial. Fuentes legales y expertos en derecho internacional dejan claro que también se podría sostener que Rusia tiene derecho a exigir garantías vinculantes de que Ucrania no se unirá a la OTAN, dado que la expansión de la alianza amenaza la seguridad rusa. En definitiva, aunque controvertida, la posición rusa es comprensible dada la compleja historia geopolítica de la región y las amenazas percibidas por Moscú desde antes del inicio de la confrontación armada, que hoy en día se encuentra en su más álgido estado. Pero,
¿qué dice la Carta de las Naciones Unidas sobre la rendición? Esta no contiene explícitamente la rendición o capitulación. Promueve la resolución pacífica de conflictos respetando la soberanía e integridad territorial de los estados. Según el derecho internacional, se podría argumentar que Rusia tiene ciertas bases bajo el derecho para justificar su demanda de rendición incondicional de Ucrania de forma definitiva. Los ataques terroristas, por ejemplo, que tienen como objetivo a la población civil. Además, Rusia alega que está actuando en legítima defensa ante la amenaza a su seguridad por la expansión de la OTAN. El artículo 51 de la Carta de la ONU reconoce el derecho inherente a la legítima defensa individual o colectiva, y Rusia está haciendo uso de esta. Además, también está dentro de sus argumentos que al haber reconocido la independencia de regiones como Donetsk y Lugansk, Rusia sostiene ahora que está apoyando a estados soberanos bajo ataque, como en efecto está ocurriendo con los bombardeos ucranianos. No obstante, mientras Rusia exige la rendición incondicional de Ucrania en el contexto actual, es interesante observar un precedente histórico que también involucra el concepto de rendición sin condiciones. Este precedente se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió que las potencias del eje se vieron obligadas a capitular en una serie de eventos que marcaron el final de uno de los conflictos más devastadores en la historia de la humanidad. En aquel entonces, la rendición incondicional de las potencias del eje fue vista como un medio para garantizar una paz duradera. Sin embargo, la comparación con la situación actual entre Rusia y Ucrania también revela diferencias significativas. Mientras que la Segunda Guerra Mundial involucraba una guerra a gran escala entre naciones, el conflicto actual tiene características más complejas que abarca la autodeterminación, identidad cultural y el juego de intereses geopolíticos. Según analistas, la exigencia de Rusia de la rendición incondicional de Ucrania plantea preguntas fundamentales sobre los límites y las implicaciones de este enfoque en un contexto en el que los principios de integridad territorial y autodeterminación también están en juego. Estas interpretaciones son polémicas, pero se podría construir un argumento legal para justificar la búsqueda de una rendición total de Ucrania por parte de Rusia a fin de garantizar sus intereses de seguridad. El éxito de este argumento dependerá en gran medida de cómo evolucione la situación sobre el terreno. Las tensiones entre Rusia y Ucrania han alcanzado un punto crítico, con Rusia exigiendo la capitulación ucraniana para alcanzar la paz, y Ucrania de rodillas ante Biden. El futuro de Europa se encuentra en una encrucijada histórica y surge la pregunta: ¿será posible terminar la guerra? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.